El universo es un sueño eterno. La vida, sueños en lo soñado. Sueños entrelazados como abrazos de enamorados, donde el amante contempla al amado. Donde se manifiestan los sueños del ser para ser experimentados. Donde el ser es soñador y soñado. Donde todo es posible en el corazón del amante, que se sabe el ser amado. Donde el soñador navega en el mar de lo soñado. Sueños infinitos, sueños entrelazados en un sueño eterno, donde el amante se transforma en lo que sueña, para sentir así la maravillosa experiencia de ser lo amado. Por ello, no existen caminos equivocados, pues todos ellos son parte de la experiencia del ser, y como hasta la más pequeña gota de agua vuelve siempre de nuevo a la mar, así todos los caminos te llevan de nuevo a casa. Qué bonito. Precioso. Qué bonito. Es un fragmento de La fuente de la experiencia, el nuevo libro de Ángel Fernández, que tenemos aquí hoy el placer de hacer esta entrevista para que nos cuente un poco de su experiencia, de su vida y de cómo ha llegado a plasmar en estas páginas todas esas vivencias que ha tenido él mientras escribía este libro y lo que ha antecedido a todo ello, ¿no? Bienvenido, Ángel. Gracias, Yolanda. Gracias. Y a partir de aquí vamos a ver, porque a mí este fragmento me ha encantado, por eso lo he leído en el principio. Y cuéntanos un poco de ti, quién eres, cómo has llegado hasta aquí, a qué dedicas tu tiempo libre. Bueno, pues soy un ángel caído, como todos, sí. Bueno, te comento un poco, como te estaba diciendo, de qué va mi historia, ¿no? Y de qué va mi historia, en definitiva, mi historia es mi vida, mi historia es el libro, mi trabajo es mi historia y mi propósito es todo ello, ¿no? Y el libro, pues, bueno, apareció por azar, ¿no? El libro apareció a raíz de una serie de acontecimientos para mí bastante traumáticos, pero que dieron un vuelco a mi vida, ¿no? Entonces es a partir de ahí que bueno, una serie de reflexiones me llevan a un camino de la conciencia de ser mucho más de lo que nunca había imaginado que podía ser yo, la humanidad, porque la humanidad y yo y la humanidad somos lo mismo, ¿no? Entonces todo empieza, yo era un industrial, un buscavidas, casado, con hijos, tenía una fábrica y unos socios que me hicieron el favor de, a través de una jugarreta, que la vida me diese una vuelta, ¿no? Una vuelta importante. Y a raíz de esa crisis es cuando empiezo a tomar conciencia de todo, ¿no? Ahí reflejo un pequeño capítulo personal en el que hago es más una invitación a las personas a salir del victimismo en el que caemos con tanta tendencia, ¿no? Siempre haciendo responsables nuestro pasado, nuestros padres, los políticos, los banqueros, etcétera, etcétera, y sin la conciencia de que ese es el mundo que hemos aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues hablo de cómo fue mi infancia, que fue una infancia como la de muchos, dura, en la que, como muchos, también recibí malos tratos físicos y psicológicos. 7 hermanos, uno detrás de otro, una chica y 6 varones, y eso con experiencias muy duras en cuanto a, bueno, pues como tantas y tantas personas, ¿no? Un gran aprendizaje, ¿no?
El camino del aprendizaje, la frase más bonita, y esto es volver un poco a la posición victimista, pero en realidad es necesario, ¿no?, para que refleje un poco, los demás se puedan ver un poco en esto, ¿no? La frase más bonita que recordaba de mi padre era: el no te mereces ni el aire que respiras. Así que me fumaba 2 paquetes de tabaco diario, ¿no? Para compensarlo. Sí, bueno, dando poder por amor, ¿no?, a lo que se te dice, ¿no? Y bueno, todo eso me lleva a una vida, caer en las drogas, caer en el alcohol, ser un putero, un golfo con una doble vida, porque por otro lado todas esas dificultades tienen un sentido positivo, ¿no?, detrás de todo lo que nos sucede, puesto que la vida es Dios, Dios es amor, y es un acto de amor, aunque no lo veamos, ¿no? Pero era un gran aprendizaje. Todas esas carencias y esas necesidades me llevan a desarrollar una gran creatividad y una gran capacidad para buscarme la vida, ¿eh? Entonces, bueno, voy montando empresas. Nunca aguanté más de unos meses trabajando para otro, así que siempre era un crear empresas, y cuando las tenía arriba las dejaba caer, ¿no? No te mereces, ¿no? Era un poco esa reafirmación, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en el que con mucho éxito profesional tengo una movida con mis socios, me juegan una mala pasada que de alguna manera es un favor, ¿sí? Y asumo la responsabilidad de todo ello, ¿no? Hace que yo caiga en bancarrota. En ese momento también mi mujer se enamora me conmueve cuando recuerdo esto, ¿no? Tomo conciencia de qué gran favor todo esto, ¿no? De su jefe, y de la noche a la mañana me encuentro en pelotas, me encuentro durmiendo en las oficinas unas oficinas cerradas de un amigo, en las que no había ni electricidad, todo eran cajas y muebles desmontados y una triste colchoneta de playa medio inflada, ¿no?, en la que vi pasar mi vida, en la que deseé muchas veces la muerte, y de alguna manera se me dio la muerte a esa forma de vida, ¿no? Entonces todo eso me lleva a darme cuenta, cuando dejamos de aferrarnos a lo que creemos que es nuestra existencia, nuestro destino, ¿no? Es cuando el ser tiene la oportunidad, le damos la oportunidad al ser de poder comunicarse con nosotros, ¿no? Y es a partir de ahí que empiezo a tomar conciencia de cómo la realidad que había estado viviendo es la realidad que yo había aceptado, todo lo que había dado por hecho que yo era, que era lo que me tocaba vivir, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso me va llevando a darme cuenta cómo mi vida se limitaba a ser la experiencia de todo aquello que yo había concluido que era, en cuanto a mí y en cuanto a la vida, ¿no? Cómo la vida que vivimos es la experiencia de todo aquello que aceptamos, que hemos aceptado como realidad, y cómo es vivir la realidad de la experiencia de ese sueño, entre comillas, ¿no? No es lo mismo imaginar una idea que la experiencia de vivirla, ¿no? No es lo mismo el mapa que el territorio, ¿no? Entonces la maravillosa experiencia de la vida me daba cuenta de que es la experiencia
física, sensual, ¿no? Concreta de aquello que aceptamos, ¿no? Entonces, como todo lo que nos está rodeando es el espejo de uno mismo, es el espejo era el espejo de mí mismo, ¿no? Como la relación con los demás, de alguna manera, eran las personas que yo estaba eligiendo en cada momento en función de lo que yo necesitaba para vivir lo que yo había dado por hecho que me tocaba vivir. Entonces es un constante darme cuenta, ¿no? Experiencias fantásticas que me llevan a un despertar que no ha acabado todavía, ¿no? ¿Cómo una persona en una situación como la tuya en ese momento, una situación tan dura, una experiencia vital con tantos problemas, podríamos llamarlos, ¿no? En la sociedad hoy en día lo llamamos así, todos son problemas, logra transmutar y ponerse en una situación emocional, mental, espiritual, lo suficientemente positiva, o canalizar esa situación de una forma que logre ser creativa, como es en tu caso, por ejemplo, plasmando toda esa experiencia en un libro, o con la creación de tu propio ser, como es lo que tú estás comentando, ¿no? La creación de tu propia vida, llegar a tomar las riendas de tu vida mediante este proceso. ¿Cómo logra uno ponerse en esa frecuencia, ¿no? La verdad es que, claro, cuando uno habla de todos estos cambios, claro, es como que de una gran película, clac, 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 hemos hecho una serie de cortes y entonces la película queda muy bonita, ¿no? Pero es un camino y con un propósito claro, y es en el que muchas veces he caído, muchas veces caemos, ¿no? Muchas veces nos entretenemos por el camino, ¿sí? Porque la vida es hermosísima. Olerla, tocarla, es tan fácil, ¿no? Perdernos en la experiencia, ¿no? Por eso, de alguna manera, en mi caso, yo te hablo de mi caso, pero veo así un poco que es general, ¿no? Dicen, las crisis son grandes oportunidades para el cambio, ¿no? Entonces mi vida es una somanta de hostias, una detrás de otra, o sea, no es gratuito, pero sí hay un anhelo profundo de encontrar el sentido de la vida y de dar un sentido a mi vida. En ese camino alguien me dijo que los nombres que llevamos los pone el ser. Alguien decían los ángeles. Lo ponen en la boca de los padres o en la mente de los padres, pero eso es lo que tú vienes a hacer al mundo, ¿no? Y en los momentos más críticos yo me he aferrado a eso y hago honor a mi nombre, quiero hacer honor a mi nombre, ¿no? Quiero que mi vida tenga un sentido. Esto fue lo que me ha ido llevando hasta donde estoy, ¿no? Ángel creo que es el que anuncia, ¿no? ¿Qué vienes a anunciarnos entonces? Hostia, que la vida es mucho más que la vida. Que la vida es que la vida es lo que desees. Que si la vida es lo que hemos dado por hecho que es, si la vida que estamos viviendo es aquello que hemos aceptado en la mente como realidad, que si la vida es el sueño que soñamos, solo hay que abrir la mente, que está ceñida a la idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Mi mensaje es decir, hostia, despierta, ¿no? Despierta, que la vida es fantástica, que podemos crear una vida fantástica, ¿no? Que es hora de despertar. El mensaje es que, hostia, eres Dios soñando ser lo que crees que eres. Eres un Dios y somos Dios y no nos damos cuenta, ¿no?
y volvemos a caer en el sueño y volvemos a caer en el sueño, ¿no? Dedica un tiempo a eso, abre tu mente a eso, empieza a prestar tu atención a eso. Deja de prestar la atención a tus pesadillas, deja de prestar atención a la vida que has dado por hecho que es, ¿no? La estás limitando tu experiencia del tiempo, que solo es un pequeño lapsus de la eternidad, ¿no? Sería entonces un poco como que nuestra propia vida, o sea, nuestra experiencia vital aquí, nos limita y nos cohíbe o nos aparta de vivir realmente. Nuestra vida aquí no es lo que nos limita, es la idea que tenemos de nuestra vida. Es la idea que tenemos de la vida lo que nos limita. No hay nada que nos limite. Nuestra mente no está separada más que en la idea que tenemos en cuanto a que está separada, en que estamos separados de todo, en que yo estoy separado de ti, en que estoy separado de Dios. Mi mente, tu mente, son hologramas de la mente universal, son experiencias de una experiencia mucho mayor, ¿no? Y que la vida que vivimos es la que estamos aceptando como realidad. Entonces, puestos a soñar, que ni siquiera nos damos cuenta de que nos pasamos la vida soñando, sin vivir la vida, es una invitación a, coño, despierta y dedica un tiempo a soñar siendo consciente de esto. Tu vida ha sido lo que tú has aceptado que ha sido. Todo lo que tú llegues a aceptar en tu mente como realidad es lo que vas a vivir. Y la realidad es inmensa. Y todo habla de ello. Lo que pasa es que nos aferramos a la idea que tenemos de nosotros mismos. Tengo que ser, tengo que hacer, tengo que mejorar, tengo que... Si ya somos fantásticos. Pero la invitación es: presta atención a lo que verdaderamente eres, a lo que en realidad somos. Porque la vida es lo que miramos, ¿sí? ¿Qué es esto? El tercer ojo, ¿no? Sí. No lo usamos. Este es el ojo de Dios. Este es el ojo a través del cual está contemplando el observador, el Dios que hay dentro de nosotros, ¿no? Pero al estar dormidos estamos como rodando una película que empieza y acaba constantemente. Y la vida que vivimos es como... está basada en el pasado. Y el pasado y el presente no lo vivimos. Vivimos el futuro. Es una proyección constante de nuestro pasado. Es el tratar de andar moldeando el mismo barro. Es tratar de arreglar los errores del pasado. Y entonces lo único que hacemos es disfrazarlo de personajes diferentes, en escenarios diferentes, con decorados diferentes, pero siendo la misma historia aburrida de siempre, ¿no? Entonces la vida es lo que miramos, la vida es aquello a lo que aceptamos en la mente, a lo que prestamos atención. Eso es lo que estamos mostrando al Dios que hay en ti, ¿sí? Así que hay que dejar de mirar esa vida aburrida, entender que la vida que estoy viviendo es aquella con la que estoy obsesionado, con la que estoy hipnotizado, pero que la vida es fantástica. He de aceptarlo en la mente, he de abrir mi mente para ya ni siquiera soñar yo, dejar que mi ser esencial me muestre la verdad, me muestre sueños inconmensurables, pero en tanto no crea tanto en ello, bueno, sueña, dedica un tiempo a soñar, entendiendo que lo que aceptes, aquello a lo que te abras, lo vas a vivir, porque es lo que has vivido siempre, ¿no? O sea, lo que crees es lo que vives. Exactamente.
Y en realidad la vida es fantástica, no vemos ni el brillo ni la luz que tiene. No vemos la verdad. Es que ni la vemos, porque estamos hablando y estamos en una conversación y casi no acabamos de escuchar al otro. Enseguida está el ego preparando una réplica, ha creado una historia diferente a partir de 4 palabras. Estamos en un permanente estado de ensoñación y hay que desconectar de esto. Sí, es importante entender esto, ¿no? Entender cómo estamos creando la realidad, porque la estamos creando nosotros. La estamos creando nosotros constantemente en eso que aceptamos como realidad. Así que imagínate que no podemos llegar a vivir, que no podemos llegar a manifestar un mundo fantástico como el cielo en la tierra. Esto es el paraíso y no lo vemos. Estamos en el infierno o en el purgatorio. Estamos esperando que llegue después de la muerte. Una mierda va a llegar, una mierda, porque dicen... Los angelitos, las bolitas blancas, claro, sí, allí, claro, tocando trompetas, claro. el arpa. Y alguien decía, en el astral, en otros planos de realidad, donde todo coexiste aquí en una hora, que no veamos no quiere decir que no exista, ¿no? Hay cantidad, campos infinitos extendidos en la eternidad, llenos de ataúdes, de entidades que están esperando, creyendo que están muertos, esperando a que venga Cristo a resucitarlos. Hay extensiones donde hay gente mirando en grandes pantallas de televisión su vida sin hacer nada, porque siguen esperando que alguien venga a hacer algo. Entonces, lo que aceptas hoy lo vivirás allá. Solo hay que despertar, ¿no? El cielo está aquí, pero no lo vemos, porque estamos obsesionados con nuestra vida, persiguiendo objetivos. Los persigue el ego. Necesito ser mejor, necesito demostrarme, necesito demostrar. No necesitamos nada más que despertar. Eso es lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Y este libro es una invitación a eso, ¿no? Darte cuenta, este libro y todo, en este momento de mi vida es absolutamente todo. Me entrego a eso. Y a veces la química emocional, puesto que mi cuerpo son las memorias de mi pasado, es mi ego. Y es un constante aparto esto y lo pongo en el altar en el altar de mi Dios, para decir, yo no sé qué hacer con esta mierda, porque lo que estamos haciendo es, cuando buscamos soluciones, estamos buscando en el baúl de los recuerdos. No hacemos nada más que moldear las mismas experiencias. No, voy a entregarlo a mi santidad. Toma, aquí te lo entrego, ¿no? Y quiero tener mi mente abierta. Dame nuevas ideas, dame una nueva visión de la vida. Que quiero ver la vida. Estás hablando de las memorias de tu pasado, supongo que también de nuestros ancestros. Nosotros nos conocimos en un curso de bio en el que coincidimos. Sé que eres biodescodificador, además de kinesiólogo psicológico. Has hecho gestal, reiki. ¿Qué más tienes? ¿Cómo aplicas todo esto, todo este mensaje que contiene tu libro? ¿Cómo lo combinas con esas terapias? ¿Cómo enfocas el tratamiento o el acompañamiento, como tú lo llamas, de una persona que necesita tu ayuda? ¿Y de qué forma lo combinas? En este momento procuro apartar mi personalidad. Sí, cuando estoy acompañando a una persona. Mi propósito de vida en este momento es apartarme. Así que todas las etiquetas como terapeuta es como darle poder a mi ego en cuanto a yo estoy por encima de, ¿no? Entonces, para mí la Gestalt fue algo que me... es que es fantástico, porque si prestamos atención, ves que todo lo que estamos viviendo es lo que estamos pidiendo. Cuando yo empecé con ese libro,
yo no tocaba el tema de las terapias. Yo era un industrial. Lo que pasa que en vez de trabajar para vivir, había cambiado mi conciencia. En vez de vivir para trabajar, cambié el chip y trabajaba para vivir. ¿Sí? Y bueno, en toda esa toma de conciencia es como te estaba diciendo, la experiencia de lo que acepto. Tomo conciencia, escribo de ello, pero necesito entender. Entonces apareció la Gestalt, ¿no? Y así fueron apareciendo otras terapias. Hay una cosa muy bonita que me sucedió a raíz de esa gran crisis, que hay un cambio de conciencia. La historia que te comentaba de mi hijo. Sí. Uno de ellos, uno tenía 6 años y el otro 3. Yo empecé a tomar una conciencia en cuanto más allá de que la vida era más allá de la vida que yo vivía. Solo me había estado viendo el ombligo hasta entonces. Entonces como que se me abría la conciencia en cuanto a la vida y demás, ¿no? Y mi hijo, con 6 añitos, me parece que tenía, me trajo un collar, porque le hablaba de la naturaleza, de la vida, de tal, les hablaba. Y me trajo un collar que hizo con sus manitas, hecho con trocitos de planta, con mucho cariño, y me dijo, te lo traigo en nombre de la naturaleza. Aquello me conmovió. Y además con una conciencia abierta en cuanto a que todo es sincronía. Cuando estamos despiertos, todo es sincronía pura, ¿no? Y bueno, aquel collar me le puse, iba en taparrabos casi todo el día, vivía en el campo, el vecino más próximo vivía a 2 kilómetros. Y el siguiente fin de semana que volvieron, vio que se me caían los trocitos del collar, ¿no? Y entonces me dijo, se te están cayendo y tal, ¿no? Y yo fui a excusarme, ¿no? Y entonces no me dejó ni acabar. Me dijo, no te preocupes, cuando se te caiga el último de los trozos, la naturaleza te va a dar un mensaje. Y lo llevé hasta que se cayó el último de los trozos. Pero yo iba buscando el mensaje. Y claro, cuando buscamos, la experiencia que vivimos es la intención de lo que hay de todo lo que hacemos. Así que no aparecía el mensaje por ningún lado. Bueno, como que cobré un dinero de unas participaciones y tal, y decidí coger el avión, irme a la península o venir aquí a la península y pasarme una temporada por ahí sin rumbo y sin... Y aparecí en los bosques, unos bosques maravillosos de Cantabria, de los cuales hablo por ahí, donde había pasado una parte de mi infancia. Y al entrar en aquellos bosques, con aquellos colores, con aquellos árboles impresionantes, ¡pum!, la voz interna me dijo, vivirás a caballo entre este lugar y Baleares, que es donde vivía, y harás un trabajo importante, vendrás a hacer un trabajo importante. Luego me enamoré, las pasiones que siempre me han arrastrado, las mujeres que siempre me han arrastrado, ha sido mi asignatura pendiente. Me llevaron allá, vendí la casa que tenía en Mallorca, compré por teléfono una casita en una aldea de 16 habitantes, las montañas se me cayeron encima. La crisis, otra crisis que vivía, de nuevo, las parejas me invitaban a las crisis, me llevó a escribir, me llevó a buscar algo más de nuevo. Entonces me inicié en el Reiki y demás. Y a medida que iba escribiendo, entonces, plus, el darme cuenta, ¿no?, de que las cosas que yo iba pidiendo, las cosas que yo iba imaginando, al tiempo las iba viviendo. Entonces aquel mensaje del que había sido portador mi hijo, lo vivía al entrar en aquel puerto de montaña en Cantabria. Y 2 años más tarde, sin conciencia, porque me había vuelto a perder en las faldas de una relación, me daba cuenta de que de nuevo había un mensaje, vivirás a caballo entre esto y harás un gran trabajo. El trabajo era un trabajo importante a nivel personal que no acabará
hasta el día que me vaya de este plano, ¿no? Y era un cambio de conciencia, un despertar que lo llevaría a los demás, ¿no? Y bueno, pues eso, 2 años después estaba viviendo ahí. Y no solo estaba viviendo ahí, seguía con el tema de los barcos, pues tenía un negocio de barcos, y estaba yendo a caballo entre Baleares, viviendo temporadas en Mallorca, en Ibiza, volvía a la casa que tenía, ¿sí? Y fue el inicio de ese trabajo importante. Entonces, eso me ayudaba a poner conciencia a todo, ¿no? Entonces, quiero más. ¡Pum! Aparece la Gestalt. Y la Gestalt es un trabajo es más que una terapia, es una filosofía de vida. Es basada en la filosofía Zen. Aquí, ahora, estar presentes aquí, ahora, darte cuenta, ser presente, estar presente. Cuando acabé la formación Gestalt, me di cuenta de que tenía un montón de creencias. De nuevo volvía al libro de lo que estaba escribiendo, ¿no? Que habían condicionado mi vida, pero que no sabía cómo salir de ellas. Necesito algo para cambiar mis creencias, ¿no? Son tan profundas, están tan arraigadas y no puedo verlas, pero sí puedo vivirlas. De hecho, estoy viviendo mis creencias. ¡Pum! Vino Peter González trayendo el Seikei, la kinesiología psicológica de Estados Unidos. Pide y se te dará. ¡Pum! Y apareció, y dije, oh coño, esto es lo que necesito, ¿no? Y así ha sido todo, ¿no? Entender cuando estoy hablando también en cuanto a cómo generamos, cómo creamos la enfermedad, cómo la vida que vivimos es la experiencia de lo que damos por hecho que es, de lo que aceptamos como nuestra realidad. Nuestras enfermedades, nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestra vida, ¿no? Y entonces sigue apareciendo cosas. Y en aquellos momentos en los que me entrego y escucho la voz, sí, en vez de el parloteo, sí, y me presto y sopeso, ¿no? Me lleva a dar saltos que para la razón son irrazonables, son ilógicos, son temerarios, pero son los que me han llevado a cambios fantásticos en mi vida, ¿sí? Recuerdo viviendo ahí en Cantabria. La pareja se había ido a vivir a Ibiza, menos mal, porque era el copón lo que estábamos viviendo, ¿no? Pero manteníamos la relación, esas dependencias que tenemos, ¿no? Y mi tendencia era la falta de compromiso, vivir la relación, pero mejor a distancia. Nos vemos, pero cuando hay un conflicto nos separamos, ¿no? Entonces, mi excusa para no ir era que estaba acabando el libro, era que había metido un dineral en la casa, o todo mi dinero en la casa, era que había creado una empresa en Santander de barcos y que bla 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 bla. Entonces hubo un momento, iba y venía a Ibiza, me enamoró Ibiza, fue algo, me ayudó a soltar un montón de prejuicios, un montón de vergüenzas, ¿no? Y es una isla fantástica en la que las energías están muy polarizadas. Es el chunda chunda y fiesta, o es muy espiritual y puedes respirar el arte, la sensualidad, el color, y todo eso me fue seduciendo en ese ir y venir, ¿no? Y cuando ya no tenía excusas, aquella pareja me dijo, tú lo que pasa es que tienes miedo a la relación, tú no quieres venir, tú estás acojonado, ¿no? Fue un darme cuenta, ¿no? Pues ya no tenía, bueno, podía seguir con 40.000 excusas como hacemos siempre. Pero, claro, me invitó a una reflexión, ¿no? Y en los días sucesivos era como que me volvía a eso, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Y entonces, en uno de esos momentos dije, ¿dónde sientes Ibiza? ¿Cómo sientes Ibiza? Y entonces, arte, sensualidad, creatividad, color, ¿no?
¿Y dónde sientes Cantabria? Sí, muy bonito, pero mucho agua. Y sí, pero bueno, has invertido en la casa y has creado una empresa y ahora ¿qué vas a hacer? Esto es una locura y tal. Al día siguiente hice la maleta, dejé todo y me fui, como he hecho muchas veces, con una mano atrás y otra adelante. Con lo justo para pasar unas semanas. Bueno, como parte de esos dones creativos, ¿no? He tenido manitas, me he hecho en mis casas, hacía barcos y estas cosas. Iba con una idea concreta. Bueno, pues seguiré con lo mismo. Y me encontré con que era un mercado muy cerrado y me dijeron, no, tú aquí no entras. Hostia, me he equivocado, ¿no? Me he equivocado, decía. Entonces hice unas pequeñas fotocopias ofreciendo lo siguiente que mejor sabía hacer, que era multiservicios. Lo llamé multiservicios Ángel. Buzoneé, pero no me llamaba ni Dios. Así que puse conciencia y le hice el símbolo Reiki de poder y dije, hostia, aquí te lo entrego, ¿no? Entrego lo que mejor sé. Y volví a bucenearlo y empezó. Y monté una empresa y fue fantástico lo que viví. Y así cada acto en el que, como un acto de locura para mi ego, he dejado de preguntar a mis memorias qué es lo que tengo que hacer y lo he puesto en manos de mi espíritu, de mi santidad, ¿no? Y así es un todo. Así me he venido también aquí a Barcelona, ¿no? Pero todo es una entrega. Cuando te entregas las cosas surgen, ¿no? Este libro, por ejemplo, ¿El libro? mientras quise, cuando lo acabé fue algo fantástico. Y en un principio, como no tenía perras para editarlo, el libro anterior, que era Espejos del Ser del Alma, lo hice fotocopias, como eran muy manitas, hice unas carátulas muy bonitas, las cosí a mano y lo vendí mano a mano. Fue una experiencia fantástica, algo fantástico. Creatividad pura, ¿eh? Creatividad pura. Entonces, bueno, ahí de nuevo se metió el ego. Hostia, tienes que editarlo, esto... Bueno, se metió por medio. Total, que no hubo manera de editarlo. Pasaron años y desistí y dije, bueno, si a alguien le ha valido, a mí desde luego ha sido al que más me ha valido. Y bueno, desde luego aquellas personas que lo compraron, tuve llamadas y hubo, bueno, pues fue bonito, ¿no? Porque ayudó a aquella gente, ¿no? Como me ayudó a mí. Entonces quedó aparcado. Mientras persigues, tú le estás diciendo al universo, no tengo. Cuando tú se lo entregas al universo y dices, bueno, este es mi sueño, pero aquí te lo entrego, lo mejor para mí, para el universo entero, ¿no? Entonces es cuando las cosas se manifiestan. Si no las buscamos, y es como el sombrero que buscamos y llevamos encima de la cabeza, ¿no? Entonces, como sucedió esto cuando ya me había olvidado de todo ello, ya, bueno, sí me había metido en el trabajo ya había empezado el camino terapéutico, ya daba charlas, pasaba sesiones, me había metido con grupos y demás. Y en una de las librerías de ahí de Cantabria, donde con una cierta frecuencia daba charlas, él hacía conmigo, con un grupo que hacíamos ahí en la librería, la formación del tarot evolutivo de Jodorowsky. Entonces él sabía que yo tenía por ahí algo aparcado, ¿no? Y un día me propuso, hostia Ángel, ¿por qué no das una charla sobre tu libro? No, bueno, es que lo tengo sin acabar, no lo tengo editado y tal. Y tal. Mira, hay muchos escritores que aquí lo han presentado en fotocopias y han presentado su libro, bueno, y lo vendes al precio de lo que te cuestan las fotocopias, pero es un lanzamiento, ¿no? Y dije, bueno, ya veré y tal y cual, ¿no? En otra librería que iba a dar una charla, me volvieron a decir lo mismo, ¿no?
coño, la sincronicidad, ¿no?, de las cosas, ¿no? Y bueno, lo dejé pasar. Pero aquella noche, claro, cuando no hay parloteo es cuando tu ser tiene la oportunidad de poder hablarte, ¿no? Y entonces me despertó y me dijo, esta es la manifestación de ese sueño que tanto quisiste, ¿no? Buah, imagínate como... Bueno, ya no dormí el resto de la noche, ¿no? Porque sabía que era cierto. Y bueno, me propuse hacer como me había sugerido este librero. Haz fotocopias, pero da la charla, ¿no? Porque el tema es bonito. Y entonces, pues, compartí esta experiencia con un cliente, un paciente. Y me dijo, hostia, no lo hagas así, no lo hagas en fotocopias, yo te presto el dinero y tú ya me lo devolverás cuando lo tengas, cuando funcione. ¡Buah! Increíble. A todo esto otro paciente, otro cliente, que trabajaba con temas de internet y todo esto, me había buscado imprentas web a buen precio para hacerlo. Había tomado la iniciativa y me diseñó una portada. A todo esto hablé contando estas experiencias, otro cliente, paciente, que era o que es catedrático, me dijo, ¡ay, pues a mí me encantaría repasarte el libro y hacerte las correcciones! Y a todo esto surge una periodista. O sea, cómo la sincronía, ¿verdad? Cómo cuando yo dejé de buscar, las cosas se me dieron. Cómo, sin recursos, empezó a aparecer la gente necesaria para que este libro pudiese ser lo que es hoy, ¿no? Y bueno, es fantástico. Al día de hoy lo he editado por mi cuenta, me ha apoyado el universo, ¿no?, en que esto surgiese. Creo que no ha de acabar aquí. De hecho, esto sería un buen mensaje para alguna editorial, el que se interesase en leerlo, en lo que puede llegar a transmitir. Aprovecha. Aprovecho para ello y que lo edite, porque esto yo creo que es un momento precioso para que todos despertemos, ¿no? Y que esto no se limite a 4 librerías, charlas, talleres y tal, sino que pueda ser un mensaje que tenga una difusión. No es el libro, es el mensaje. No es el mensaje, es el despertar. Entonces, bueno, también aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a algún editor con conciencia para que, bueno, entre todos despertemos, ¿no? Nos has hecho la cronología de tu despertar hasta el día de hoy. ¿En qué punto te encuentras ahora y qué es lo que esperas que llegue? ¿Qué vislumbras? ¿Qué estás ya saboreando? Oh, ¿Qué percibes? mira, percibo que vamos a ver un mundo nuevo, muy dentro de nada. Yo empiezo a verlo y a vivirlo. Es un momento en el que estoy trabajando conscientemente desde que me despierto hasta que es un acto de meditación, un acto de estar despierto a lo que pienso, a lo que digo, a lo que hago y entendiendo lo que estoy creando. Y el momento en el que estoy ahora es en el de desidentificarme con lo que creo que soy. Es un momento en el que estoy entregándome el altar de mi mente a mi divinidad. Eso es lo que más anhelo. Es lo que anhelo para mí y para todos, es un despertar. Este es el momento más bonito de mi vida. Es a lo que me ha ido llevando mi vida, ¿no?
y es donde estoy, y espero y sé que en cualquier momento de mi vida estaré verdaderamente, plenamente despierto, y en el que no hablaré yo, ya no hablará mi identidad, hablará mi espiritualidad, hablará mi santidad, la que hay detrás de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Es una invitación a esto, es una invitación a despertar. Y de todo el libro, aunque lo que yo he podido leer de él va todo en la misma tónica, ¿qué mensaje, qué pasaje, qué hay que resaltarías especialmente? ¿Qué hay que tú crees que puede hacer un clic a los demás? Estás viviendo dormido, estás viviendo el sueño de tu pasado, estás viviendo una vida limitada y eres un Dios esperando a despertar. Te has olvidado de lo que hay al otro lado y solo tienes que empezar a prestarlo atención, como lo has prestado a tus pesadillas, a la vida que has dado por hecho que te tocaba vivir, ¿no? Empieza a prestar atención a esto, a estar en presencia, a estar en la presencia de Dios, de tu santidad, de la vida. Tenemos muchas distracciones en el mundo hoy en día para que nos hagan distraer la mente de nuestra presencia. Claro. Solo hay que... Hay un gran despliegue dedicado a ello. Empezar a prestar la atención. Cuando empezamos a prestar atención a lo que pensamos, hablamos, decimos, hacemos, ¿ves cómo el ego hace? Como un niño pequeño. Y como la química responde a eso. Pero es como cuanto más atención empiezas a prestar a todo esto, entendiendo el sentido que tiene, entendiendo las consecuencias que tiene, el ego más rápidamente se aparta, ¿no? Y es ir cediendo la mente a quien verdaderamente tienes que cederla. El trono solo se lo cedemos, y es el trono de la mente, porque es la mente de Dios. No se lo cedemos. No sé, como decía alguien, no se puede servir a dos dueños, ¿no? No se puede, algo así que decía Cristo, ¿no? Sí. No puedes servir al ego y servir a tu divinidad. Entonces empieza a prestar el altar de tu a quien le corresponde, que es tu creador. ¿Dónde pueden encontrar las personas que estén interesadas en tu libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo contactar contigo? Bueno, de momento hay algunas librerías en Santander, que es donde he estado viviendo hasta hace poco, el Corte Inglés, la librería Floralia de Torrelavega, en Tintas de Bilbao. Pero bueno, lo mejor es que aquel que tenga interés que se ponga en contacto conmigo a través de el Facebook o del correo electrónico. El Facebook es Ángel Fernández Reguera. Pondremos los datos aquí debajo. Luego sí, y pedir lo que necesite y lo que buenamente en mi mano esté, pues poder brindárselo. Muy bien, Ángel. Es un placer. Muchas gracias, Yolanda. Este rato contigo. También para mí. Muy revelador, muy coincidente con muchas experiencias personales en lo que toca permitir dejar de buscar para encontrar o desear que llegue aquello que quieres que se manifieste. O sea que el libro es una joya. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias a ti y también. Esperamos tenerte de nuevo pronto con nosotros. Gracias a vosotros también, Yolanda. Hasta pronto. Hasta pronto.